Noches, amigas y amigos que nos hacen el favor de vernos todas las noches en el programa de Contextos a través de las redes del periódico Ultimátum desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un programa que, como ustedes saben, pues se trata de comentar, analizar, buscar el trasfondo, ¿no? El contexto de las noticias del momento. Muy buenas noches, maestra Enriqueta Burelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, me da gusto acompañarte en Contextos y un saludo a quienes nos ven desde la plataforma de Ultimátum. Pues hay muchísimos temas, ¿no? Por un lado, vámonos con a nivel nacional, creo que los dos temas que están acaparando la atención es el hecho de que, bueno, prácticamente tres temas, pero yo creo que todos coinciden en un punto que es en la cuestión energética. Por un lado, pues es la visita de John Kerry, que el enviado del gobierno estadounidense, el especialista en la cuestión de energía, que viene para reunirse con el presidente López Obrador. Por otro lado, también la posición, la primera plana que hoy publica el periódico Reforma, y en donde el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, pues hace al menos en la nota, hace una fuerte crítica al proyecto de reforma energética de López Obrador y que contrasta con las declaraciones que hizo cuando fue a visitar la Cámara de Diputados, y en donde señaló que pues era lógico que se revisara y se reformara una ley energética que ya tenía 8 años, según creo que señaló, y a raíz de que el embajador hizo ese comentario, pues toda la oposición se le fue encima, y yo no sé si yo voy a leer con mucho detenimiento las declaraciones de Reforma, porque lo ponen así en una posición intransigente, radical, de decir que la reforma energética del presidente López Obrador pues va en contra de los intereses de Estados Unidos. Me llama la atención porque pues no es el tono de discurso que normalmente maneja Ken Salazar, pero bueno, es parte del juego político, el pleito fuera del Congreso que se está ahorita realizando en torno a la reforma energética, y dentro del cual, pues lógico, llama la atención la llegada de John Kerry, y hasta ahorita pues no ha habido declaraciones al respecto sobre a qué vino, y todo ha sido especulación. Sin embargo, es interesante que veamos este punto. Y por el otro lado, pues el comentario, en cierta medida desafortunado que hace el presidente López Obrador cuando agarra y se lanza contra las empresas españolas que estuvieron durante el gobierno de Calderón, fue, ¿no? Sí, de Calderón, metidas en la cuestión energética, y que desde su punto de vista pues son las que están de alguna manera propiciando los ataques contra la reforma, e incluso señala de que pudiera darse dijo él, ¿cómo dijo? Una pausa, ¿no? Una pausa en las relaciones con España. Y bueno, pues esto ha generado también una ola de especulaciones, de críticas, que no solamente tocan al presidente López Obrador, sino sobre todo al canciller Marcelo Ebrard. Y por otro lado, en lo que se refiere a Chiapas, las dos noticias impactantes, pues por un lado son los migrantes que se encadenan en Tapachula, y nuevamente acusan al Instituto Nacional de Migración de no otorgarles, de que es muy tardado, que es muy burocrático, y que no les está otorgando las visas humanitarias de tránsito. Un aspecto interesante, porque esto nos demuestra
que tal parece que las cosas siguen igual en el Instituto Nacional de Migración, a pesar de que, como bien sabemos, después del trágico accidente que hubo en diciembre del tráiler con los 56 migrantes que fallecieron, pues esto determinó que hubiera un cambio en la delegación de Chiapas del Instituto Nacional de Migración, y saliera el general Taboada y llegara Paola, bueno, ahorita me acuerdo bien, y llegara una nueva delegada al cargo. Y bueno, si nos alcanza tiempo, el otro elemento es de que el conflicto en Altamirano, pues también genera una niña víctima de balaceada, porque tuvo la mala suerte de que el camión en donde viajaba junto con su mamá y su hermano, pues pasó por un bloqueo en donde los dos grupos que se están disputando ahorita la presidencia municipal de Altamirano se estaban agarrando a balazos. En fin, hay muchas cosas interesantes en torno a esto, ¿no? Y si tú quieres de paso, pues también el debate que hay en torno a la ivermectina, de que si sirve, si no sirve, Sí. si fuimos conejillo de India, si fue un complot, etcétera, etcétera. Entonces, pues por donde tú gustes arrancar. Por lo pronto muchos tomamos ivermectina al inicio y de paso nos desparasitamos, ¿no? Tal vez nos sirvió para el COVID, pero sirvió para desparasitarnos, y creo que también es para problemas de la piel, ¿no? Para piojos y no sé qué tanto sirve la ivermectina. Sí, así es, además que ahora ya el debate es de que el grupo que está criticando este aspecto, pues está señalando de que el gobierno nos agarró de conejillo de Indias sin nuestro consentimiento. No sé si recuerdas que al principio del COVID cada rato te mandaban en los chats como un kit anti-COVID, ¿no? Que si la vitamina D, la ivermectina, eran como 5 productos, ¿no? Y todo el mundo se apresuró a comprarlos, subieron mucho de precio, luego era hasta dificilísimo encontrarlos, los comprabas como en el mercado negro, ¿no? Y entonces, pero todo el mundo con su kit anti-COVID, ¿no? Hasta el alcohol subió de precio. Llegó un momento en que muchas farmacias no encontrabas alcohol. Así es. Hasta el papel de baño, ¿te acuerdas? No, yo hubo escasez. La ivermectina se agotó. Eso es bien cierto, se agotó la ivermectina, otros, bueno, y por supuesto, donde dejas el hecho de que incluso el oxígeno subió, se especuló. Sí, una tragedia, ¿verdad? Porque como la gente usó la enfermedad, usó el COVID para enriquecerse, ¿no? Las grandes olas. ¿Tú qué opinas de que, según la denuncia que hay ahorita, es de que o al menos el ataque que hay en contra del gobierno de la Ciudad de México, bueno, y eso está junto con la demanda que está encabezando Coello Trejo, ¿no? Así Coello Trejo contra Gatell, casi por genocidio, ¿no? Casi por homicidio por omisión, era más o menos la figura. Así es. Sí. No sé si recuerdas aquí que cuando los niños de Comitán, el problema de los niños de Comitán en la época de Pablo Salazar, que murieron varios niños en Comitán, y siempre le siguieron dando con eso contra el doctor que fue secretario de gobierno en esa época con Pablo Salazar, y el doctor Estrada, que después fue rector del UNACH. Y cuando yo platico con médicos, ¿verdad?, sobre el tema, ellos me exponen, es que en un hospital, desafortunadamente, ¿verdad?, por la multiplicidad de enfermedades que llegan, ¿no?, y muchas enfermedades como muy contagiosas, o que los virus y las bacterias están en el aire, pues muchas veces
un enfermo se puede contagiar, ¿no? A mí me ha tocado casos, ¿no? De personas que entraron por un problema y, y dentro del hospital se enfermaron también de otra situación, ¿no? Y entonces es complejo este tema de de los casos como el que hoy estamos viendo y que ha sido tomado por un grupo, ¿no? Para demandar a la Secretaría de Salud por omisión, ¿verdad? Por mal manejo, ¿no? Creo que por mal manejo de la pandemia, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿no? Porque no es una situación fácil, era una situación inédita, ¿no? No solo en nuestra historia, sino también en muchos países, ¿no? Nos enfrentamos a una situación, pues, novedosa, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina esto, porque de acuerdo a los grupos opositores al gobierno morenista, es de que pues llama mucho la atención porque a veces se da un sesgo específico a las noticias que hay que tener, desde mi punto de vista hay que ser objetivo, pero ahorita está señalándose de que todos aquellos que utilizamos la ivermectina para en un primer momento enfrentar los malestares del coronavirus, pues fuimos como ratones de laboratorio sin saberlo. Y entonces, pues esto fue una agresión a nuestros derechos humanos. Yo en realidad te voy a decir que tomé ivermectina en descargo, yo lo tomé, pero por recomendación de mi médico particular. No tuvo nada que ver, no me lo recomendaron en el Seguro Social, ni mucho menos. Y muchas gentes que lo hicieron lo mismo por recomendación de sus médicos particulares. Pero pues bueno, en fin, es parte de la narrativa que se va haciendo. Y también el caso de López-Gatell, que la verdad, pues, no, porque yo sé perfectamente que no es un personaje muy querido, no es un personaje, es un caso curiosísimo, porque de ser, de llegar a los niveles más altos de popularidad e incluso ya hasta se estaba pensando que podría ser... Era un rockstar, sí. Con su club de fans y bueno. Todo. Entonces, de buenas a primeras, pues, empezó a ser golpeado en forma fuerte por algunos medios, y el hecho de ser el galán de la novela, ya ahorita ya está convertido en el enemigo público número uno del país. Lo cual en lo personal creo que es injusto este linchamiento, ¿no? No, y creo que también se le dio demasiado espacio a López-Gatell. No sé si recuerdas que todos los días salía, ¿no? Sí. Salía en la mañanera, tenía sus programas especiales, ¿no? De información. Y ocupó mucho tiempo las redes sociales al inicio de la pandemia, ¿no? Y se veía simpático hasta eso, ¿verdad? Se veía, pues, una persona que daba muy bien la información, fue muy preciso en muchos de sus exposiciones, pero si recuerdas, él ya había estado en lo de la influenza. Sí. ¿No? Cuando Calderón... Sí, y por eso Sí, porque creo que su especialidad es epidemiólogo, porque creo que es epidemiólogo, ¿verdad? Él... Sí, y ahorita, por eso fue seleccionado. Y ahorita creo que con este juicio que se está llevando contra él, porque más que nada creo que es contra él, ¿verdad? Más que contra la secretaría, ¿no? Sí. El linchamiento es contra él, ya también surgió un grupo de defensa de López-Gatell, ¿verdad? Porque subes que hay twitters y textos, ¿verdad? En defensa. Pues la verdad, mira, es que yo pienso que esta enfermedad tiene múltiples enfoques. Es una epidemia, una pandemia, es una pandemia a la que nos estamos enfrentando, y desgraciadamente con un virus desconocido,
y la mayoría, no la mayoría, yo diría que todos los gobiernos actuaron bajo el esquema de ensayo y error, porque pues, no había ningún punto de referencia. No había de otra. Y yo creo que independientemente de que López-Gatell nos caiga bien o nos caiga mal, a mí se me hace que es exagerado quererlo convertir en el chivo expiatorio y señalarlo como el culpable de las muertes que han ocurrido, que desgraciadamente han ocurrido en nuestro país a consecuencia del coronavirus. Como bien sabemos, aquí nos hace falta Víctor, porque Víctor, la estoy cantidad seguro, de muertos de otros países, ¿no? sí, aquí nos hace falta la opinión ¿Ves la de cantidad Víctor, de muertos? ¿sí? Sí, nos hace ¿Ves falta. la cantidad de muertos también que hubo en España y en otros países, ¿no? No solo en México, ¿no? Y cada país tomó las medidas que consideró adecuadas. Te digo que nos hace falta aquí hoy la presencia de Víctor Rumaya y de Juan Carlos Calimayor, Juan porque, bueno, Carlos Calimayor. porque seguramente la opinión de ellos es de que fue una enorme irresponsabilidad del gobierno mexicano y que posiblemente si se hubiera actuado bien desde el principio no hubiera habido tantos muertos. Pues quién sabe, ¿no? Yo creo que... Bueno, creo que al inicio también, no sé si recuerdas, el uso del cubrebocas, ¿no? El uso del cubrebocas que desde la mañanera y también el propio López-Gatell, ¿no? Y varios funcionarios descartaban el uso del cubrebocas, ¿no? Tuvieron que pasar mucho tiempo para que se empezara a usar de manera obligatoria casi el cubrebocas, ¿no? Y entonces yo creo que con las investigaciones posteriores, un día sabremos realmente qué papel desempeñó el cubrebocas, ¿verdad? Claro, si realmente sirvió de contención, cuál fue el papel del cubrebocas, si ha servido como una manera para contener, ¿no? Y para no contagiarte, ¿no? Y sobre todo verlo sin ese apasionamiento, porque de otra manera nos convertimos en los personajes de la Edad Media en que pues pensaban que cuando llegó la peste era producto de la brujería y muchos inocentes fueron a la hoguera acusándolos de ser los causantes responsables. Los responsables de la peste en Europa. Pero bueno, ¿qué opinas respecto a la visita de John Kerry, el enviado de Estados Unidos que está en México platicando con el presidente, que platicó hoy con el presidente López Obrador? Yo espero que mañana en la mañanera nos va a informar sobre qué puntos se trataron y el debate que hay en torno a la reforma eléctrica. Es increíble, ¿verdad? Cualquier visita de un funcionario de primer nivel, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos provoca como una serie de especulaciones. Y muchas veces en el sentido de que si viene a jalar las orejas, si viene a regañar, si viene a corregir cosas, ¿no? Como si fuera... Claro que Estados Unidos es un país poderoso, pero yo creo que tampoco ese es su papel, ¿verdad? De venir a regañarnos todo el tiempo y a jalarnos las orejas, ¿no? Creo que viene pues a negociar, entablar diálogos, ¿verdad? A ver cosas que están funcionando, que no están funcionando en las relaciones bilaterales, ¿no? Y también la declaración del embajador hace pocos días, ¿no? En relación que era necesaria una reforma eléctrica, ¿no? El señor dijo así y no dijo si era buena la reforma o no era buena, ¿verdad? Inicialmente provocó, bueno, un escándalo. Bueno, hasta el mismo presidente creo que utilizó la frase de Salazar, ¿no? Para decir, miren lo que dice el embajador, ¿no? Está aprobando mi reforma, ¿no? Todo el mundo se subió al ring. Todo el mundo, ¿no?, se subió al ring, y sí. Tú comentabas, yo no he leído esa parte de que ahora ya salió a hacer él una declaración más amplia, ¿no? Bueno, fue la principal el día de hoy del periódico Reforma, que no es precisamente un periódico López Obradorista, y en donde señala que de plano dice que la reforma de López Obrador es retrógrada y sucia, ¿no? Sí. Hay que leer con cuidado esa
esa entrevista, pero esa nota es parte de la guerra que se está dando. Mañana vamos a ver de qué trataron John Kerry y qué hablaron John Kerry y el presidente López Obrador. Para que dejemos de especular. Para que dejemos de especular, ¿no? Y al final, pues vamos a ver cómo sale la reforma y qué puntos tiene de un lado y del otro, si es tan nefasta como lo pintan los antagonistas o puede ser una reforma moderada, o no lo sabemos todavía. Y bueno, estamos ya 6 minutos. ¿Cómo ves ahorita ya otro pleito que se abre con la declaración en la mañana del presidente López Obrador, en donde hace una crítica a las empresas españolas que, dicho sea de paso, pues se despacharon con la cuchara grande en tiempos de Felipe Calderón, y que incluso, pues después yo creo que de los problemitas que tuvieron para que se aprobara a Quirino Ordaz como embajador en España, López Obrador dice que posiblemente haya una pausa en la relación con España. Creo que a veces el presidente no usa el lenguaje adecuado, ¿verdad? Bueno, adecuado para nosotros, tal vez la intención de él es otra, ¿verdad? De usar ese tipo de lenguaje. Y si tú recuerdas, ¿verdad? Desde el principio de esta administración hubo ciertos diferendos con España, no tanto en la cuestión esta energética, ¿no? Sino que el gobierno español nos pidiera perdón, ¿recuerdas? Ah, sí, claro. Pidiera perdón por la conquista y hubo algunos, pues declaraciones de ambas partes, ¿no? Y luego ahora pues está el tema de las empresas que son españolas, y que esto no quiere decir que necesariamente representen al gobierno español, ¿no? Y claro, finalmente creo que eso de pausa no fue el término adecuado. Ya en un momento dado México suspendió relaciones con España durante muchos años, pero fue cuando la dictadura de Franco, ¿no? Había razones ahí muy válidas, ¿no? Para la ruptura de relaciones, que pasó mucho tiempo hasta que llega el primer gobierno democrático con Adolfo Suárez, ¿verdad? Fue el primer presidente. No, hasta que se muere Franco. Hasta que se muere Franco, ¿verdad? Se renuevan las relaciones con ese país, ¿no? Y que de alguna manera han sido, pues, dentro de lo que cabe, cordiales, ¿no? Así Entonces creo, y le ponen un aprieto precisamente, pues, al canciller, ¿verdad? Que tiene que enmendar la plana, ¿no? Pues fíjate que según me enteré en las noticias de la tarde, los españoles han tomado esto con cautela, no han respondido en forma inmediata y visceral. Han dicho que pues las relaciones entre los dos países, entre México y España, son muy fuertes, hay muchos intereses comerciales y que no se puede alterar esto por una declaración desafortunada. Y la ministra Olga Sánchez Cordero, pues cuando la entrevistaron, ella también vale la pena recuperar esa entrevista, y ella dijo, no, pues se trata de una pausa, dice. Y bueno, ¿y qué es una pausa? No, pues dice, es una pausa, no es una ruptura, es un tiempo de espera, un tiempo de cauto, ¿no? Yo creo que ella también se enredó, no supo cómo definir esa pausa. La pobre mujer terminó diciendo que, bueno, ella necesitaría saber cuál fue el significado que el presidente López Obrador le dio a la palabra pausa para poder... Claro, luego ves que, por ejemplo, en el caso de Panamá, creo que hasta se aventaron sus Twitter, ¿no? El presidente de Panamá y López Obrador, ¿no? Sí. Ya hasta hubo ahí unos intercambios de Twitter, ¿no? Imagínate, pues, las relaciones diplomáticas ahora rebajadas a tuitazos, ¿no? A tuitazos, sí, es parte de la nueva realidad
la nueva era de la política virtual, ¿verdad? Sí, es increíble, ¿no? Es cierto. Cómo ha ido cambiando el nivel de relaciones, ¿no? Después de esa formalidad de cómo se dice, hasta de frac y de smoking y todas esas ceremonias, ¿no? Sí, y eso es a nivel, no solamente es el caso de México, pues ya ves los tuitazos que se aventaba Donald Trump contra Putin, bueno, Donald Trump contra China, ¿no? Que contra sí, China, y ninguno se entendía, ¿verdad? Los chinos le respondían en chino, como diríamos, eso está en chino. Bueno, vamos a ver, yo creo que en esta semana ya nos van a aclarar qué es lo que está ocurriendo. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, amigas y amigos que nos siguieron en este programa de Contextos. Muchas gracias, Keta, y nos vemos mañana. Nos vemos, Ricardo. Buenas noches y buenas noches a nuestros amigos y amigas que nos siguen por las redes sociales.